Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Veo que está el auditorio un poco vacío, es un día complicado, domingo, mucha gente que ya se ha ido, día electoral, pero bueno, vamos a intentar amenizar la mañana. Yo creo que tenemos una charla interesante por delante de unos 30-40 minutos. Estamos ya en la recta final de Cybercamp. Y bueno, nosotros hemos venido a hablar de la experiencia de la selección española en los últimos European Cybersecurity Challenge, que se celebraron en la ciudad de Londres. Y bueno, hemos querido hacer una pequeña analogía con un famoso videojuego. No sé si aquí hay algún despistado que viene a ver una gaming review del Battlefield. No. Eh, Bueno, la razón es porque este año para nosotros ha sido una batalla particular, ha sido una competición con muchas dificultades, el nivel ha aumentado, el número de países, tanto dentro de la competición como fuera, la gente que estábamos en el Steering Committee, mi compañero Raúl Riesco, que hoy no está aquí, le mandamos un saludo, y yo mismo, pues bueno, hubo muchas decisiones de última hora, cambios en las normas del juego en caliente, conflictos de interés entre países, por lo tanto fue nuestra batalla particular. Y bueno, antes de comenzar, a mí me gustaría trasladar una pregunta a la audiencia y es ¿cuántos de vosotros habéis escuchado antes hablar de los European Cybersecurity Challenge? Venga, manos arriba. Bueno, veo que más o menos un 75% de la sala había escuchado. Aquellos chicos que acaban de llegar, no sé si es que no me habéis escuchado. ¿Habéis escuchado hablar de los European? Muy bien. Bueno, pues la estructura de la charla de hoy va a ser una primera parte un poco inspiracional y motivacional. Vamos a usar tanto a Gonzalo como a Manu de ejemplos, a seguir un poco en esto del hacking y del mundo de los CTFs, sobre todo para los más jóvenes que nos estáis viendo y aquellos que queráis formar parte de la selección española, os vamos a decir cómo hacerlo. Estáis en el lugar adecuado, que es Cybercamp, que es la fase clasificatoria para poder entrar en el equipo nacional, que acude cada año a los ECSC, a los European Cybersecurity Challenge. Y bueno, yo creo que sin más dilación empezamos. Bueno, si paso la diapositiva, os presento primero a Manuel Blanco Pajarón, a.k.a. Día Lluvioso, más conocido en el mundo de CTF. Y bueno, Manu, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste tú en esto de la ciberseguridad? Sí, bueno, pues yo empecé la ciberseguridad pues bastante joven, como casi todos los que estamos en el gremio, y de manera autodidacta. Entonces, pues comienza como una pequeña inquietud y vas desarrollando poco a poco tus habilidades, ¿no? Leyendo lo que buenamente puedes, participando en foros, conversando en chats y intercambiando opiniones. Entonces, ese fue más o menos mi inicio. Muy bien. Y bueno, tenemos también a Gonzalo García León, a.k.a. Hans Topo. Quedó tercero el año pasado en Cybercamp. Este año ha estado pelando también hasta última hora, pero bueno, ha estado ahí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste tú? Pues fíjate, en el mundo de los CTF, por ejemplo, empecé justamente el año pasado en Cybercamp. Fue mi primer CTF serio, formal. Y en el tema de la ciberseguridad pues fue un poco pues como Manuel, ¿no? Al final terminé la carrera. Antes de terminar la carrera ya me estaba enfocando un poco en temas de hacking ético, ciberseguridad y tal. Y luego a partir de ahí es todo ser autodidacta, etcétera. Estuve apuntado también en un máster de seguridad informática, pero la verdad que no me convenció para nada. Normalmente cuando estás estudiando la carrera y cuando terminas te meten un poco la idea en la cabeza de que tienes que hacer un máster sí o sí para luego poder llegar a algo, a dedicarte profesionalmente a algo especializado. Yo la verdad creo que no es así y creo que el trabajo personal, y además por mi experiencia y por la experiencia de la gente con la que me rodeo, el trabajo en casa y la dedicación al final vale mucho más que un máster y vale mucho más que cualquier título. Sí, has sacado un tema importante y a mí me gustaría preguntaros un poco cómo veis vosotros la necesidad de contar con una carrera técnica para dedicaros a esto. Es decir, hay mucha gente autodidacta, sí que es cierto que hace tiempo no había tantos itinerarios formativos y la gente que empezaba en esto digamos que era muy autodidacta, pero sí que es cierto que contar con una carrera técnica te da un conocimiento transversal, digamos, y una base sólida a partir de la cual luego especializarte. ¿Cómo veis vosotros esto? En vuestro caso, que tanto Manu, tú estás estudiando una ingeniería en informática y tú, Gonzalo... Ya soy graduado, sí. Fíjate, justamente anoche lo estábamos hablando. Yo le comentaba a Manuel que por ejemplo, para mí, el hecho de haber estudiado la carrera, haberme sacado la carrera, me dio una base técnica que es súper importante. Y es algo que yo le digo siempre mucho a la gente cuando me preguntan
o me dicen que quieren dedicarse a ser hackers o a dedicarse a ciberseguridad. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que la ciberseguridad es un conocimiento transversal a todos los conocimientos de la informática. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a ti te interesa mucho la seguridad web, quieres hacer temas de hacking web y temas de red team en aplicaciones web o análisis de código en aplicaciones web, evidentemente primero vas a tener que conocer esa tecnología. Es decir, no vas a poder explotar una vulnerabilidad en PHP sin saber nada de PHP, no sé si me entiendes. Sí, o no vas a poder hacer pentesting en sistemas sin conocer, pues, por ejemplo, el manejo de Linux, la consola de Linux, etcétera, por poner un ejemplo muy básico. Yo, desde mi punto de vista, creo que realmente no lo considero un factor de peso en la ecuación. Quizás es una buena manera de tener una buena base teórica, ¿no? Tener unos pilares, unos conceptos, y es una de las vías de adquirir esos conocimientos. Y quizás de manera autodidacta, no podrías llegar a esas fuentes de información, pues bueno, tienes la universidad que te sirve de base y adquieres, pues bueno, unos pilares. Pero ese conocimiento también se puede llegar de manera autodidacta, por tanto, lo más importante es la pasión y la inquietud por parte de la persona de retroalimentarse y de estar en continua curva de aprendizaje. Eso es. Bueno, ya habéis respondido un poco a la siguiente pregunta, y es que bueno, nosotros solemos acudir a determinadas jornadas desde INCIBE y muchas veces a mí me trasladan la pregunta de cómo puedo especializarme en ciberseguridad, qué pasos a seguir. Hoy en día, digamos que Internet te da las herramientas necesarias para ver tutoriales, write-ups, icons, hay foros, hay un montón de eventos en los cuales relacionarte con la comunidad. ¿Qué le recomendaríais vosotros a los más jóvenes que nos están viendo hoy? Yo, por ejemplo, he aprendido mucho en conferencias, sobre todo cuando estás empezando. La verdad que ponerte a ver, por ejemplo, un ejemplo de RootedCon, por ejemplo, o de CyberCamp también, que tiene todas las ponencias al final subidas a Internet. Es decir, aunque no tengas la posibilidad de ir físicamente a la conferencia, sí es verdad que luego tienes todo ese material en Internet y tal, que la verdad que es algo muy honesto por parte de las organizaciones de estas conferencias grandes y tal, subir todo ese contenido de forma gratuita a YouTube. Y en general en Internet, es decir, cuando nosotros nos referimos a que somos autodidactas, nos referimos a que sabemos usar Google muy bien, básicamente. O sea, todo lo tienes con una búsqueda de Google y conforme te vas especializando un poco más, pues ya vas filtrando un poco más qué información en concreto quieres obtener, de qué campo en concreto. Es verdad que, por ejemplo, y también lo hablábamos ayer, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que no supiera nada de seguridad informática, nada de nada, y yo te digo, vale, sé autodidacta, busca en Google. Sí, ¿pero qué? Por ejemplo, si quiero me gusta la seguridad web, ¿qué busco? Hacking web. Te van a salir un montón de anuncios de un montón de másteres que lo que quieren es sacarte dinero, o cursos que lo que quieren es sacarte dinero, de estos por 20 euros, 10 euros. Sí. Y luego vas a tener también mucho material que, al menos por lo que yo he visto, no es un material de calidad. Y por eso le doy tanta importancia a las conferencias, no solo por la conferencia sí, sino también, es verdad, por la gente que conoces, la gente con la que te rodeas, que para mí, por ejemplo, ha sido una de las fuentes de información más importantes o más válidas. La comunidad que tú vas generando, ¿no? Sí. Genial. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta primera parte más inspiracional, motivacional. Ya conocemos un poco las trayectorias de los dos capitanes. Y vamos a pasar a hablar de la selección española. Para el que no lo sepa, CyberCamp permite a INCIBE, digamos, seleccionar a las 10 personas que acuden cada año a los European Cybersecurity Challenge a través de sus competiciones, tanto CyberOlympics como el CTF individual y el Hackathon. Y INCIBE tiene una labor encomendada que es la de seleccionar al equipo nacional que acude cada año a los ICSC y además formarles en nuestras instalaciones. Forma parte del comité ejecutivo de los European Cybersecurity Challenge y estas son dos de las principales tareas que tiene encomendadas. A mí me gustaría preguntaros, para que le contéis un poco a los jóvenes que nos están viendo y que tengan ganas de formar parte de la selección, ¿cómo se puede formar parte de la selección y qué camino seguisteis vosotros, Manu? Es una pregunta interesante. Yo creo que la mejor manera de lograr un objetivo es trabajar constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es ser bueno en CTFs, por supuesto tienes que jugar CTFs continuamente y estar nutriéndote continuamente, retroalimentándote, viendo write-ups. Por ejemplo, entonces tienes plataformas como, por ejemplo, CTF Time, donde tienes una lista ordenada de las competiciones
que se van celebrando y donde puedes pues, bueno, registrarte y quizás, bueno, no necesariamente tienes que jugar con un equipo, pero sí puedes ir haciendo retos, intentando progresar y cuando no soluciones una prueba, que es lo normal, ¿no? El primer paso para conocer una cosa es desconocerla. Entonces, puedes, después de pelear con ello, puedes mirar el write-up, el solucionario, y entender bueno, el modus operandi a seguir para lograr esos fines. Luego, al final es simplemente jugar y ser constante y ese yo creo que es el kit de la cuestión. Presentarte a Cybercamp. Y presentarte a Cybercamp, Por supuesto. principal. Sí. Bueno, mencionaba que INCIBE se encarga de la formación de la selección española. En esa formación que impartimos en nuestras instalaciones hay un componente técnico, pero también un componente de soft skills, que digamos que son aquellas habilidades que te hacen desempeñar tu función de trabajo de una manera más solvente, que pueden ser pues, visión de negocio, comunicación, trabajo en equipo, gestión de estrés, gestión de conflictos. ¿Cómo ves tú la formación que damos en INCIBE y qué aspectos se trabajan? La nuestra fue bastante divertida, además con Miguel la verdad que hacíamos cosas que eran un poco... Se ríe Borja. Un poco locas, ¿no? Por así decirlo, pero al final es verdad que eran actividades algunas bastante extravagantes, pero que sí que ciertamente la verdad que nos ayudaba a reírnos entre nosotros, a conocernos. Al final, una de las mejores formas de conocernos es eso, donde nos veamos obligados, pues oye, a tener que hacer el ridículo, a reírnos de nosotros mismos, a exponernos a ese tipo de situaciones, ¿no? Y después, por supuesto, bueno, está el mundo, la parte... Sí, digamos que no al final el trabajo en equipo y la cohesión es un factor fundamental, porque al final nosotros lo que hacemos es seleccionar a una serie de personas que son especialistas en determinadas categorías. Cada uno es bueno en una parte y digamos que generamos un equipo de alto rendimiento en el que la suma de capacidades pues da lugar a un equipo que puede llevar a cabo un buen desempeño en competición, pero sí que es importante en una competición como la European la parte de gestión de estrés, porque al final este año fueron 2 días, 16 horas de competición ininterrumpida y es muy importante. ¿Cómo lo ves tú? A mí me gustaría matizar ahí que sí, el desgaste que supone estar continuamente con la presión de querer y bueno, pues al final es bastante difícil saber llevarlo y por eso es importante pues tener unos conocimientos base de habilidades sociales, porque como bien decimos esto es una competición de equipos, entonces si bien es cierto que hay que tener un perfil técnico, también hay que saber comunicar porque es un equipo, tienes que saber pues, cuando tener un poco de autocrítica y cuando no sabes solucionar algo comunicarlo, siempre te puedes nutrir de las ideas de otro compañero, ¿no? Eso es. Bueno, pues yo creo que ya conocéis, bueno, aquí podéis ver unas fotos de la formación de este año. Formamos a 15 chicos que venían de las competiciones de Cybercamp. Finalmente llevamos 10 titulares y quedaron 5 en reserva. De hecho, bueno, el primer reserva fue Jonathan, que ayer quedó segundo en el CTF individual de Cybercamp. Y aquí podéis ver algunas de las dinámicas que se trabajan para mejorar el trabajo en equipo. Y ya conocéis a Manu y a Gonzalo. A mí me gustaría que conocieseis al resto de integrantes de la selección. No os voy a hacer subir todavía al escenario, pero bueno, vamos a dar entrada al vídeo de la formación de este año en INCIBE.
Bueno, pues ese fue el vídeo de la formación este año en INCIBE. Y vamos a empezar a entrar ya en materia un poco de competición. Después de esta tercera parte va a haber una demostración técnica de uno de los retos que resolvimos en Londres. Y bueno, para el que no lo sepa, aunque veo que todos ya seguís los European Cybersecurity Challenge de cerca, es una competición que surgió ya hace 5 años en el seno de la Comisión Europea y la NISA, que es la Agencia de Ciberseguridad Europea, con el objetivo de identificar y promocionar talento en ciberseguridad. Digamos que es por hacer una analogía, la Eurocopa de la ciberseguridad de jóvenes talentos. Pues bueno, en esta competición cada año digamos que el diseño del CTF va variando. Este año se suprimió la parte de ataque-defensa. Bueno, sí que hubo retos hardware. Fue un CTF Jeopardy con distintas categorías como criptografía, forense, análisis web, y luego había también CTFs que iban saliendo cada cierto tiempo. Bueno, digamos que NISA en ese sentido intenta darle un atractivo cada año y darle una vuelta para que digamos que la competición siga manteniendo un atractivo y una parte distinta. De hecho, este año una de las novedades era una parte de trading en la cual se iba a poder comprar y vender pistas, flags, incluso se iba a poder cooperar entre distintos países. Finalmente, eso fue una de las cosas que se echó abajo a última hora. Nosotros habíamos trabajado mucho el aspecto de negociación, porque bueno, tenemos ahí un handicap con el inglés, que eso es cierto. Al final son 17 países, muchos de ellos son prácticamente bilingües y siempre tenemos ahí una espinita clavada, pero bueno, este año luego lo hablaremos, Manu, pero en la parte de la presentación lo hemos hecho muy bien. Entonces, bueno, quería preguntaros en qué consiste un poco la competición, aunque ya lo he dicho yo, pero ¿qué significado tiene para vosotros esta competición? ¿A qué te refieres con significado? O sea, ¿qué supone para vosotros el hecho de participar en los ICSC y representar a España? Mira, te pongo un ejemplo. Yo antes de la primera vez que participé en Cybercamp, me acuerdo, yo no conocía a ninguno, ni a Patates, ni a Borja, ni a Josi, que lo veo por ahí al fondo. Y vi en un artículo de periódico pues que decía, no, la selección española se alza con la victoria y tal. Y para mí eso era como lo que quería aspirar, ¿no? Es decir, verá como yo jamás en la vida me voy a ver con esa gente en la selección española y con ese nivelazo que habrá y tal. Fíjate, un año después era el capitán. Bueno, podéis comprobar que es un tío muy modesto. Porque en realidad es un crack, ¿eh? Bueno. No sé, a ver, participar en las europeas, aparte sobre todo este año, que la verdad había bastante más países y hubo muchísimo nivel, no se siente tanto como estar participando a lo mejor en un CTF más junior, se siente como un CTF distinto. Serio. De hecho, el ambiente, yo creo que es algo que yo comentaba con algunos compañeros. En los últimos años, digamos que se ha perdido un poco el objetivo inicial, que era el de identificar y promocionar el talento, y se está profesionalizando mucho. De hecho, en muchos países ves a los chicos con la espalda llena de patrocinadores. Se lo toman muy en serio. De hecho, a nosotros ya nos tenían un poco de manía porque habíamos ganado las 2 últimas ediciones y éramos el rival a batir y estábamos en el punto de mira. Y sí que es cierto que en ese sentido la competición ha ido creciendo y además cada año tiene más notoriedad. La primera edición eran 5 países y este último año en Londres han sido 17. El año que viene ya hay previsiones de que sean 20 países y va a ser una competición que siga creciendo. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema técnico, en la categoría de retos, ¿qué tipo de pruebas nos enfrentamos este año, Manu? Pues la verdad que todas las pruebas en general tenían un cierto nivel, eran retos y bueno, eran multidisciplinarios, es decir, la competición seguía un formato Jeopardy, como habíamos hablado antes, es decir, hay distintas categorías, por ejemplo, criptografía, hacking web, etcétera, vaya. Y por cada categoría pues hay distintos retos que tienen puntuaciones en función de la dificultad. Y en general pues fueron retos muy interesantes, la verdad. Muy interesantes. Eso es. Bueno, aquí podéis ver alguna foto del equipo justo en las instalaciones de este año en Londres. Y a mí me gustaría, bueno, os voy a enseñar un vídeo del primer día de competición para que veáis un poco cómo montó este año Londres todo el evento.
Bueno, pues ya habéis visto un poco el lugar de competición de este año. Yo creo que estaba muy bien ambientado y la verdad que se palpaba la tensión, sobre todo el segundo día, con tantos países. Porque al final cada delegación lleva un montón de gente. Lleva entrenador técnico, nosotros llevamos incluso un cámara, Miguel, asistente. Y son muchas personas las que están luchando desde el primer momento por ayudar a ese equipo a ponerse en cabeza. Como decía, NISA cada año intenta innovar e intenta aportarle frescura a la competición y digamos que no es un CTF al uso. Y este año hubo una parte que le llamaban Bandstand Challenge y digamos que era un reto, una especie de escape room con una parte de hardware y a mí me gustaría que comentarais un poco en qué consistió esa prueba. Pero antes voy a poner un vídeo para que podáis ver un poco de lo que estamos hablando. Bueno, contadme un poco en qué consistía la prueba y en qué fallamos sobre todo. Esa prueba me pareció muy interesante, pues cambiaba un poco lo habitual dentro de las competiciones de capturar la bandera. Entonces era una prueba de Room Escape y donde teníamos que primero acceder probando unas combinaciones accediendo mediante unos pines, rompiendo la puerta y demás, y luego pues había que desactivar unas alarmas, encontrar unos candados y como bien veíamos ahí, forzando un poco ahí el juego. Y bueno, contarme alguna anécdota, porque yo creo que esta prueba fue el segundo día de competición y para nosotros supuso un punto de inflexión importante, con un aspecto negativo, porque digamos que la primera jornada, que fueron 8 horas de competición, acabamos terceros y virtualmente primeros. Nos veíamos ahí arriba y esta prueba la verdad que contábamos con todos los puntos, que eran unos 15.000 puntos, pero se nos empezó a torcer desde el principio. Sí. Aquí Gonzalo seguro que nos puede contar alguna anécdota. Yo soy uno de los actores de que se haya torcido, ahí está Pablo también, de testigo. Bueno, a ver, lo primero de todo, a la prueba entramos muy apurados, ¿vale? La prueba, dentro de la propia prueba habían subpruebas, ¿vale? Que tenías que ir pasando, ¿no? La primera era una puerta que tenías que abrir con un pin. Ese pin lo extraías de que la noche anterior te habían dado como una especie de criptograma y tal, que tenías que ir juntando hojitas y tal y no sé qué. Y hacer un script que te sacara cuál era el pin que te iba a abrir la puerta. Esa la fallamos.
La verdad que la prueba, primera. la primera yo creo que la fallaron Empezamos casi todos mal. los equipos. La segunda era que al entrar dentro de la sala, del bandstand, empezaba a sonar una pequeña alarma, ¿vale? De hecho, al final del vídeo se escuchaba de fondo. Empieza a sonar una alarma pi, 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 y todos la ignoramos. O sea, es que no le hicimos ni caso a que estaba sonando una alarma. Pero porque dábamos como por... Yo, por ejemplo, en mi caso, pensaba que era como la cuenta atrás del tiempo. Sí. Y era lo que parecía. Pero no, era que había una chorrada tan grande como que había una chaqueta que estaba tapando un botón que tenías que pulsar para desactivar la alarma. Ya está. Ninguno nos dimos cuenta de eso, ¿vale? Anécdota de los cables. Y ahora viene lo mejor. Una de las partes era como una especie de bomba que tenías que desactivar, ¿vale? Lo primero que había que hacer era como, por así decirlo, puentear una serie de circuitos y estaba aquí Pablo, que es nuestro experto, digamos, en temas de hardware, pues ahí trabajando con los puentes y tal. Y en una de estas se le cae uno de los puentecitos dentro de la propia caja, dentro de la propia bomba. Y claro, le digo al tío allí de la organización, le digo, mira, se nos acaba de caer el puentecito dentro de la bomba, ¿nos puedes dar otro, por favor? Y dicen, no, eso era parte de la prueba es que sean cuidadosos, así que ya, vale, esa también la fallamos, por lo tanto, ahí nos jodieron. Y lo último, que es mi fallo particular, no sé si sabes que los alicates tienen como un huequito. Sí, tienen una parte para cortar el cable y otra para pelar. Y otra el para cable. pelar, efectivamente. Vale, lo sabía todo el mundo menos yo. ¿Qué pasó? Que había que cortar 4 cables y los teníamos que cortar al mismo tiempo. Eso es. O sea, nos preparamos todos. ¿Todos listos? Sí, todos listos. 3, 2, 1. Y cuando yo hago presión, veo que se me había metido el cable dentro del huequito. Y claro, digo, apreté, vi que aquello que no había hecho ruido de cortar. Y digo, no me lo puedo creer. Le intento cortar así, ya in extremis, y empieza aquello con un sonido además como muy críptico y muy bajito, como que había explotado. No me acuerdo quién fue, si fue Pablo o si fue Manu, que dijo, ganamos, la desactivamos. No la habíamos desactivado. La verdad que yo sí que luego pensándolo y analizándolo en casa fue, digamos, el punto de inflexión, porque entramos luego a la sala todos muy desanimados. Perdimos muchísimos puntos. El resto de equipos empezaron a puntuar muy rápido, nos empezamos a ver abajo en el ranking, ahí nos empezamos a... Perdimos muchísimos puntos y era yo creo que desanimar. era una de las pruebas, de hecho, clave. Sí, o sea, para sacar el la prueba del segundo skate room y sacarla... Porque de hecho, luego las como nota puntuaciones era clave. estuvieron muy ajustadas. O sea, esos 15.000 puntos nos hubiesen permitido estar bastante arriba. Sí. Cuartos, quintos. Sí, que sí, bueno, sí, ahora tal analizaremos el porqué, la famosa pregunta de por qué este año no pudimos revalidar el título. Y brevemente, Manu, bueno, aparte de retos técnicos, como comentaba antes, esta competición tiene también una parte de presentación, de exposición, en la cual, digamos, otros años nos había penalizado de alguna manera. Este año sacamos la máxima puntuación gracias a Manu y a su exposición. ¿Cómo fue la experiencia, brevemente? Sí, pues bueno, la verdad es que nos lo curramos bastante, sabíamos que la puntuación era significativa y bueno, en vistas a que los anteriores años teníamos dificultades, invertimos tiempo en prepararlo bastante bien y la verdad es que salió todo a pedir de boca. Más o menos nos defendemos en el inglés, bueno, hablo más o menos suficientemente bien como para exponerlo. Eres muy solvente. Eres muy solvente. Salió bien. Vale, bueno, pues llegó el momento de responder a la pregunta que yo, la verdad, que desde que vine de Londres, que esto fue en octubre, habré tenido que contestar como 100 veces. Y no ha sido 100, ha sido 150. Y es el porqué, ¿no? La selección española venía de ganar los European Cyber Security Challenge en Málaga. Habían ganado también el año anterior. Íbamos a por el triplete. Y este año, pues como estáis viendo en la clasificación, no pudo ser. Quedamos en la posición 11. Sí que es cierto que la puntuación estuvo bastante ajustada y el primer día estábamos muy arriba, pero digamos que hubo una serie de factores que nos penalizaron. Por ejemplo, el segundo día uno de los chicos de los juniors más valiosos se puso malo, el pobre hombre, y se tuvo que ir para el hotel. Estuvimos jugando con 9. El primer día también hubo muchos problemas de conectividad, tuvimos a 2 personas prácticamente paradas durante horas. Naranjero, yo creo que estuviste un rato sin conectividad. Luego sí que es cierto que este año el nivel de los países ha subido, yo creo que eso somos conscientes todos. Por poner algún ejemplo, el equipo italiano tenía 6 chicos que estuvieron en la DEFCON en Las Vegas, jugadores prácticamente profesionales. Polonia, que nunca había estado arriba, tenía, como veis, quedaron cuartos y tenía su entrenador, que es el capitán de Dragon Sector.
Grecia venían patrocinados por Hack2Box y bueno, hubo una serie de irregularidades, alguna suma de puntos un poco sospechosa. Entonces, en ese sentido también, tampoco lo quería decir muy claro, pero sí que ha habido sospecha hasta el final. De hecho, en el Steering Committee hubo reuniones muy calientes y hasta última hora, de hecho, no se supo muy bien qué hacer con la clasificación. Y bueno, a mí me gustaría, yo he hecho un poco un análisis breve y he tenido que dar muchas veces respuesta a esta pregunta. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, ¿cuáles creéis que fueron los aspectos que más nos afectaron para no poder estar ahí arriba? Manu. Pues bueno, yo creo que principalmente, como habíamos hablado, son 2 días. La competición pasó de ser una competición de 24 horas, bueno, 24 horas, un día a 2 días. Entonces la presión se va acumulando. Entonces al final llegas al segundo día con muchos nervios, muchos factores Estamos muy a tener en cuenta. desgastados el segundo día. Sí. A decir verdad, además íbamos primeros virtualmente el primer día, íbamos francamente muy bien. Y entonces teníamos que mantenernos ahí en la progresión y pues no se pudo cumplir. Los rivales, como hablamos, tienen mucho nivel, eso es innegable y esos cada vez factores más. creo que De hecho, es que nos repercutieron. tenían muchas ganas este año especialmente. O sea, no, También, de sí. hecho, habían complicado un poco la competición con toda la parte del trading. No sé si para que España tuviese Claro. menos posibilidades, pero sí que es cierto que desde el primer día nos vimos no atacados, pero con un montón de reclamaciones en el comité ejecutivo y bueno, nos vimos que éramos un poco el rival a batir. Y bueno, por seguir un poco con el tema de la competición, bueno, Gonzalo, no sé si tienes algo que añadir en este sentido. Yo creo que todos pensamos un poco Lo que comenta mismo. Manuel, es decir, al final quedamos 11avos porque, bueno, hubo una serie de cosas que no hicimos bien. Sí, El eso es segundo cierto. día no estábamos animados y el resto de equipos lo hicieron muy bien. No... Sí, por hacer también un poco de autocrítica, digamos que este año el equipo quizá no fue tan rodado como en otros años. Yo no estuve en ediciones pasadas, pero sí que es cierto que este año la formación pues llegamos un poco justos de tiempo. Igual en ese sentido el equipo tampoco estaba muy bien cohesionado. Sobre todo la parte junior y senior hay un poco más de, digamos, faltaba un poco de cohesión en algunos. Sobre todo yo creo que afectó bastante a la gente, que no dejaron de ser 16 horas de competición. O sea, el segundo día estábamos todos un poco desquiciados. Sí. Fue una verdadera locura. Y eso al final, pues lo que hablábamos antes, que la soft skills es muy importante, la gestión de estrés, de conflictos y trabajo en equipo, en este tipo de competiciones, al final es un aspecto fundamental y clave. Pero si bien es cierto también el mero hecho de quedar onceavos no es ni una deshonra ni No, lo y- consideramos una derrota, de hecho lo consideramos una victoria. Pues De la hecho- experiencia es lo importante. De hecho, es una cosa que a mí me gustaría dejar muy clara, porque desde fuera yo creo que se ve muy sencillo el hecho de decir, vaya, España este año se la ha pegado, han quedado en la posición 11, pero claro, realmente no han estado ahí y no lo han vivido. O sea, el nivel de este año de los equipos ha sido brutal y yo creo que aquí no hay ningún derrotado ni hay ninguna derrota. Por supuesto. De hecho, el único que fracasa o que queda derrotado es aquel que se queda en casa, no lo intenta, no viene a Cybercamp, no participa en las fases clasificatorias. Y de hecho, por poner un ejemplo, en el equipo tenemos al vigente campeón del CTF individual de Cybercamp, tenemos a Naranjero que ganó el CTF de la Jonicon hace 2 o 3 semanas, Manu, que también el CTF de Huawei la semana pasada has ganado. O sea, había mucho nivel. Este año el equipo técnicamente era muy bueno y muy solvente. Entonces, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero sí que nos gustaría dejar esta parte clara. Y bueno, por darle un poco más de vidilla a esto, España siempre ha sido un referente técnicamente en la competición, siempre nos han visto como un rival a batir, pero fuera de la competición, Sí. Manu, esta parte ya te la traslado a ti, también somos un referente. Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que esta competición, pues bueno, más allá de ir con la inquietud de ir a competir y de considerar los rivales, creamos lazos de amistad, que es lo Eso importante es. y lo que te enriquece. Entonces, pues intentamos relacionarlos lo máximo posible y la verdad que eso se nos da bastante bien. Somos bastante sociables y hicimos muy buenos amigos, nos lo pasamos muy bien. Bueno, no sé si quieres explicar la foto del medio, porque igual alguien se está preguntando exactamente qué estabas haciendo en Sí. ese momento. Ahí pues estábamos con unos amigos de Suiza echando unos bailes, estábamos enfrente del hotel, sí. El Diki Diki. Bueno, pues ya hemos repasado un poco la trayectoria de los dos capitanes, hemos analizado la competición y vamos a pasar a una parte más técnica, en la cual Manu y Gonzalo nos van a exponer uno de los retos que resolvimos durante la competición y todo vuestro. Empiezo Ahora yo. comienza Gonzalo entonces. Sí. Alberto Bueno, Cardoso. se trataba de
El reto se llama ECO2. Se trataba de un reto de exploiting, de explotación de binarios, ¿vale? En este caso en Linux. Bueno, voy a entrar en términos técnicos, ¿vale? Se trataba de un binario, un ELF, que son los binarios ejecutables de Linux, ¿vale? De 32 bits, que tenía un bit NX, ¿vale? Que lo que impide es que el stack sea escribible. Y además estaba enlazado dinámicamente, que lo que quiere decir es que no tiene las librerías de sistema precargadas en el propio binario, ¿vale? Sino que las busca en el sistema operativo. Esto lo que facilita es un poco hacer lo que se llama el reversing del binario, es decir, poder ver instrucción por instrucción qué es lo que hace el binario, ¿vale? Lo facilita bastante. Otra cosa que lo facilita y que no aparece aquí es que el binario no tenía lo que se llama, no estaba stripped, ¿vale? Que es que las funciones y los nombres de las variables estaban visibles y eran perfectamente legibles, lo cual facilita mucho a la hora de hacer ingeniería inversa al binario, pues saber, oye, qué hace una función, qué hace ciertas instrucciones. El bug en concreto, es decir, el fallo que tenía este binario, es un fallo conocido como format string, que creo que por aquí está la transparencia. Bueno, en esta se ve mejor. Se trataba de una función sprintf en la cual el input del usuario pasaba directamente como segundo parámetro de la función, que es el parámetro que define el formato al cual se va a escribir la variable. Esto nos permite incrustar nosotros dentro de lo que sería la función los digamos, modificadores que nosotros queramos. Por ejemplo, porcentaje P lo que te permite es acceder a punteros que están en la pila, por ejemplo, ¿vale? Ese sería un poco el bug. Ahora mi compañero Manu va a explicar cómo aprovechar una vulnerabilidad de este tipo, ¿vale? Pues para poder llegar a ejecutar código remoto en el servidor que hospeda este binario. Pues bueno, como habíamos estado viendo, el bug era un format string dentro de la familia de vprintf, concretamente en la función que Hans nos había mencionado. Y bueno, el modus operandi para explotar el bug y obtener una ejecución de código arbitrario en el sistema es aprovechar dos primitivas. El format string lo que nos permite es tener una primitiva de escritura y una primitiva de lectura. Bueno, en el caso, en el servidor en producción, la ASLR no estaba activada, es decir, las direcciones no eran aleatorias. Entonces, pues bueno, con realizar una fuga ya se podrían reaprovechar para el resto de explotaciones. Si bien es cierto, el exploit que se desarrolló, además, bueno, funcionaría aunque la ASLR estuviera activa. Dentro de un operativo moderno, funcionaría. Entonces, para vencer la ASLR, fugamos con la primitiva de lectura, direcciones de la pila, hay que tener muy claro cómo está estructurada, y calculamos los desplazamientos necesarios para sobreescribir, por ejemplo, la dirección de retorno dentro del stack frame del handler, una función que es vulnerable, y además sobreescribimos el descriptor del socket, que así de esa manera pues rompemos el bucle que estaba leyendo continuamente de ese socket pasivo de datos, pues bueno, del descriptor, al sobreescribirlo por un número distinto, un descriptor que no estuviera abierto y demás, pues bueno, rompía y podíamos llegar hasta la dirección de retorno que estábamos sobreescribiendo. También aprovechábamos jellyc para hacer un ataque de red2plt y bueno, básicamente pues bueno, jugábamos una dirección de jellyc y calculábamos el desplazamiento hasta la dirección base para ya poder aprovechar cualquier símbolo dentro de esa librería. Entonces después con la primitiva de escritura, como habíamos hablado, realizamos un ataque de red2lice, es decir, sobreescribir la dirección de retorno en el stack frame de la pila. Y pues bueno, se sobreescribe con la dirección de system y colocamos el argumento, que en este caso pues es una shell inversa, porque justo antes de llegar a la dirección de retorno hace un shutdown del socket y lo cierra. Entonces la comunicación ya no va a estar activa, entonces no vamos a poder interactuar ni podríamos remapear los descriptores ni nada. Simplemente habría que realizar una shell inversa. Y pues bueno, también como habíamos visto antes, pues como estaba en un bucle while continuamente ahí leyendo, pues sobreescribíamos el descriptor del socket. Y bueno, vamos a pasar aquí a enseñaros un poco el exploit. Aquí podéis ver que estamos automatizando el proceso de explotación con PwnTools. Y bueno, está programado en Python y demás. Y pues bueno, ahí tenemos unos testigos de formato en porcentaje P de acceso directo. Y pues ahí tenemos las fugas del IC y del stack. Y después de eso tenemos ya la sobreescritura. Entonces, una vez que fugamos las direcciones, calculamos los offsets relativos y realizamos dos escrituras parciales. Entonces, primero sobreescribíamos el stack frame
Y bueno, eso, ajustábamos la pila y demás y poníamos el comando ejecutar, que bueno, en este caso era pues, con el bin busybox y utilizamos netcat para pasarle como argumento las direcciones de nuestra máquina, el atacante, y obteníamos la ejecución de código arbitrario del sistema. Y sin más dilación vamos a hacer una pequeña demostración, esperemos que falle y nos deje en evidencia aquí ahora. No funciona la primera. Que bueno, también es cierto que el reto no lo sacamos durante la competición, algún pequeño fallo técnico, pero bueno. Bueno, en lo que Manu prepara el tema este era un reto que valía 9.000 puntos, si no me equivoco, que ciertamente no lo sacamos en la competición por un pequeño fallo, lo sacamos de hecho en el avión de regreso. La vuelta, sí, sí. En el avión de regreso. Sí, aquí sí. tenemos el exploit, como hemos visto antes. Esta es la dirección de la máquina a atacar. Aquí tenemos la máquina virtual. Bueno, aquí podéis ver la dirección. Y, pues bueno, básicamente lo que vamos a hacer, vamos a levantar aquí un netcat, vamos a poner aquí. Ahí se ve más o menos. Vale. Somos hackers, vamos a poner. Uy. Entonces, vamos a proceder a lanzar el exploit. Le pasamos como argumento la dirección donde hemos puesto aquí a la escucha el netcat. Y, pues bueno, deberíamos de recibir así. Le pasamos también el puerto donde lo hemos levantado. Y deberíamos de recibir la shell inversa. Bueno, a la primera, somos buenos exploiters. Bueno, ya tenemos la shell completamente funcional. Y bueno, este era más o menos el exploit, ya os digo. Obtenemos una ejecución de código arbitrario en el sistema y pues en este caso habría que intentar leer el fichero flag, lo que pasa que bueno, nos daban esta máquina virtual para que hiciéramos las pruebas y demás, así que tampoco no tiene ni la información, vamos, esto habría que, cuando estás haciendo un exploit, primero lo pruebas en local y una vez que garantizas que funciona en local, lo lanzas contra el servidor en producción, porque claro, no vas a estar a lo mejor intentando lanzar los exploits sin que sean completamente funcionales, puedes estar dejando logs, pueden ser analizados, pueden verse el vector de ataque, no es lo más correcto. Entonces, primero desarrollas el exploit en local, luego lo lanzas contra el servidor y lees la flag. Y bueno, ahí se ve. Vamos a ver si cerramos esto. Y aquí, pues bueno, podemos ver cómo estamos, pusimos el modo en debug y vamos viendo cómo aquí carga la libc, que bueno, esa la podíamos descargar porque teniendo acceso a la máquina es muy sencillo. Si no, se podría fugar una dirección de libc y utilizar alguna herramienta para buscar el offset de alguna función y por comparación se puede sacar también la versión de libc que están utilizando. Utilizamos los testigos de formato, recibimos las direcciones, calculamos el desplazamiento y sacamos la dirección base, por ejemplo aquí de libc. Y lo mismo con el stack. Y luego pues aquí poníamos un poco de depuración el símbolo de system y pues vemos aquí cómo se envían los 21 bytes. Bueno, aquí se envía aquí el payload y demás. También pusimos aquí el padding y demás. Y bueno, en principio este sería el modus operandi para resolver el reto. Y con esto y un bizcocho. Muy bien. Bueno, la verdad que el pasado, hermano. El pasado. Teníamos previsto una charla de 30 minutos, llevamos ya casi una hora. La verdad que, bueno, cuando nos gusta de lo que hablamos, sí, podemos estar aquí largo y tendido. Es una pena que no tengamos tiempo para más. Vamos a finalizar con el vídeo oficial que muestra un poco la experiencia de la selección española en Londres, que yo creo que los chicos que habéis llegado ayer no lo habéis visto. Manu, no lo has visto, ¿no? Creo que no. Bueno, pues vamos a dar paso al vídeo para cerrar la charla de hoy.
Y ahora a mí me gustaría que subiesen el resto de componentes del equipo, que nos vamos a hacer todas una foto juntos. Y también me gustaría llamar a una persona importante, que es la culpable por la cual estoy yo aquí hoy. Y sobre todo la responsable de todo este evento, que es Tatiana, y ha hecho posible este evento. Vamos todos para arriba. Todos. Johnny, tú también. A ver, aquí debajo. Bueno, resuelven técnicos. Y bueno, quedan justo 46 segundos, me marca el marcador. Me gustaría hacer alguna entrevista a alguno de los chicos, pero no nos queda tiempo. O para alguna pregunta del público, no sé si alguien quiere preguntar. Si le podéis pasar un micro. Me gustaría saber cuál es el nivel de renovación y cuántas personas baten a la puerta y cuántas entran a cada nuevo año. Pues mira, eso es un aspecto que desde INCIBE nos lo tomamos muy en serio. La competición tiene unas normas del juego que son 10 personas por equipo. 5 tienen que ser juniors, que son edades comprendidas entre 16 y 21 años, y otras 5 tienen que ser seniors, de 21 a 25 años. Nosotros desde INCIBE tenemos a nivel interno una tasa de reposición del 40%. Es decir, 4 personas tienen que ser nuevas cada año, con el factor de que 5 deben de ser juniors y 5 seniors. ¿Cómo? Pues toda la gente que compite, por ejemplo, en estos días en Cybercamp, más o menos en cifras 150, unas 150 personas. ¿Más preguntas? Bueno, pues damos por... No sé si alguno quiere añadir algo, ya que estáis aquí arriba. Son muy tímidos. Hemos elegido a los 2 capitanes porque son los que más hablan. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir.